y ahora con la doctora María Amparo Casar. Tema importante lo que está pasando allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha metido presión al gobierno mexicano y en buena hora para deslindar todo lo relacionado con el caso no aclarado con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pero le comentábamos a Roberto Campa hace un momento, y saludo a la doctora Casar también, le comentábamos a Roberto Campa, como patada de mula, le ha caído al gobierno del presidente Peña Nieto el anuncio de recortar el 15% de los recursos de la iniciativa Mérida asignados por Washington, tomando como pretexto la pésima situación como el gobierno ha manejado el tema de los derechos humanos en nuestro país en los últimos meses, en el último año, considerando el tema Tlatlaya, la matanza de Tlatlaya, y considerando el tema, claro, de los 43 desaparecidos. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues con estas noticias sobre el subsecretario Campa ahí en Washington, y bueno, pues a todo el equipo mexicano que pues les leyeron la cartilla, ¿no? Hombre. Leyeron la cartilla de manera seria en materia de derechos humanos. Y bueno, pues fueron transitando el camino hasta llegar a este acuerdo de 10 puntos que tú nos comentabas, pero que creo que resume muy bien el subsecretario Campa cuando habla de que tiene como 4 patas esta silla, ¿no? Que es la investigación. Quiere decir, yo nunca, no sé tú, Pepe, pero creo que nunca se ha considerado que estuviese cerrada. Entonces, esto de que se reabra la investigación, pues nada más pensando que hay 115 personas detenidas y todavía hay órdenes de aprehensión no cumplimentadas, me cuesta trabajo pensar que ya estuviera cerrada la investigación. Nunca estuvo realmente cerrada. Se refieren seguramente más a la búsqueda de los normalistas. Y aquí chocan las versiones, ¿no? Chocan las versiones sin duda, pero nuevamente se ratifica el acuerdo por la presión que ha habido de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha actuado directamente a través del grupo de expertos internacionales. Se ratifica que es impostergable relanzar la búsqueda de los normalistas, y en todo caso la novedad es que todo lo que ha investigado esta famosa verdad histórica que estuvo en manos de la Procuraduría General de la República a través de la CEIDO, sí. Porque está involucrado el tema del tráfico de drogas y todo esto, ahora pasa a control total de la subprocuraduría en Derechos Humanos de la propia Procuraduría con Eder Omar Betanzos. La verdad histórica quedó sepultada. Bien lo preguntaba sí Jesús sepultada. Esquivel de Proceso, sí. Esa queda sepultada, en efecto pasa en los hechos, como claro. En los hechos, ¿sí? Yo te insisto, esa verdad histórica, desde mi punto de vista, y si uno ve las declaraciones, a pesar de que haya habido funcionarios que desgraciadamente dijeron hay que darle la vuelta a la hoja y pasar ya esto de Ayotzinapa, nunca estuvo terminada, porque una investigación no se termina hasta que quedan los culpables en la cárcel o quedan los inocentes en la calle, ¿no? Entonces, bueno, esto no estaba terminado. La búsqueda, bueno, pues seguirán buscando a los 43 normalistas, me parece legítimo cualquier presión que venga de fuera. O la evidencia de su paradero. Es decir, buscándolos a ellos físicamente, o bien si, como todo el mundo piensa que ya no existe, ya murieron, los mataron, pues sus restos, o cuando menos las cenizas, o lo que haya ocurrido, pero que quede constancia a los padres de los 43 que reclaman con toda justicia su derecho a saber la verdad, que quede constancia que el gobierno no puede cerrar el caso como en algún momento se interpretó. Correcto. Se interpretó de esa manera, y si esto sirve para borrar esa interpretación del imaginario, qué bueno. Bienvenida esa presión, bienvenida la apertura del gobierno mexicano para que prosiga esta búsqueda y que no solamente se encuentren a los culpables, se vean también los móviles, porque hemos venido sabiendo algunas otras cosas, Pepe, de los expedientes, como por ejemplo que no había hablado hasta la semana pasada el director de la escuela, ¿sí?,
¿Por qué mandó el director de la escuela a estos muchachos a Iguala, que tenían que ir a hacer Iguala? En fin. Que queda muy lejos. Queda muy lejos. O sea, ¿cuál fue? Tixla, Guerrero, donde está asentada la Normal. ¿Cuál fue el motivo, la razón, el propósito de mandar a estos muchachos? Lo del quinto camión, ahora un sexto camión. En fin, sigue apareciendo víctimas. Ahora, también tuvo esta otra parte y bueno, las tuvo que sortear el equipo que fue liderado por el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa. La otra parte que me parece muy importante, que ya la dijo él, es la atención a víctimas, y la cuarta es la de la prevención, que esto no vuelva a ocurrir. Sigamos por una cuerda la investigación, tratemos de hacer justicia. Si los muchachos ya no están con vida, no se podrá resarcir a las víctimas, no hay una manera de resarcir la muerte de un hijo, y mucho menos en las condiciones en las que ocurrieron, pero lo que sí se puede hacer, y le harían un gran servicio al Estado mexicano, es que hiciéramos lo que se necesita hacer y que no hemos ni siquiera empezado a hacer, Pepe, con respecto a fortalecer la capacidad de nuestras policías, de nuestro ejército, de nuestras instituciones de procuración de justicia, para que puedan en un futuro prevenir, hacer investigaciones y entonces sí impartir justicia. No acabamos de entender que de verdad la principal reforma estructural no es la energética, no es la educativa, es la reforma del Estado de Derecho, una cosa que se oye tan simple como someternos al imperio de la ley, simplemente está fuera de nuestro campo de visión. Someternos al imperio de la ley, sí, pero no someternos al imperio del tío Sam. No. Que está presionando a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos, que depende del gobierno de Washington. Vamos, ahí hay que hacer simples deducciones en la historia para decir esto que afirmo, y que todo mundo no todo mundo, pero casi todo mundo lo sabe, que la OEA depende de Estados Unidos. Es decir, lo que decidan en Washington, en el Departamento de Estado, permea a la OEA lo hace permear a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en este caso concreto de Iguala, Ayotzinapa, en fin, a través del grupo de expertos internacionales. Hay una presión brutal, esto por un lado, pero por otro lado, justamente esta presión se está percibiendo nuevamente cuando anuncian que, como tuvo México muy malas calificaciones en conducta con respecto a los derechos humanos, ellos, que son los patrones del área, le dicen a quien cuida el patio trasero: te voy a recortar 15% de las pistolitas y de los avioncitos y de los helicópteros que te mando ya, carcachones, para que veas que yo todavía tengo mucha fuerza y mucha influencia. Esto no es Barack Obama, ojo. Barack Obama está confrontado con el Congreso, con la mayoría republicana, que son los que controlan finalmente el presupuesto, como en México lo hace la Cámara de Diputados, teóricamente. Qué bueno que lo mencionas, pero de todos lados se cuezan habas. Nos puede dar mucho coraje, y a mí me viene que nos estén presionando de esta manera y con sanciones económicas, aunque sean en especie. Sí, sí. Y de repente uno se le viene a la cabeza, Barack Obama mismo, ya no estoy hablando del Congreso, prometió que pues cerraría Guantánamo, ¿no? Guantánamo pues es el lugar como por excelencia, si tú quisieras sacar una fotografía de atropello a los derechos humanos, de atropello a los derechos humanos, como tú dices, pues es Guantánamo, y ahí sigue, ¿no? 7 años después seguimos ahí con Guantánamo. Nos puede dar coraje, pero bueno, en fin, que allí se violen los derechos humanos no nos da derecho ni nos gusta vivir en un país en el que también se violan. Entonces, yo presiones de donde vengan, Pepe, siempre y cuando se apeguen a la legalidad, sean legítimas y pretendan ayudar. No podemos tener y no puede tener Estados Unidos una visión punitiva, porque eso es lo que es. Pues ahora te quito tu domingo, mijo, porque yo soy el que traigo aquí el dinero a la casa. No pueden tener una visión punitiva. Y no solamente bienvenidas las que sean legales, sino también más bienvenidas todavía aquellas que no son unilaterales, ¿no? Pensemos que en lugar de decir, oye, vamos a rebajar 15% la iniciativa médica, que por cierto tampoco es el gran presupuesto para el tamaño de problema que tenemos en México. Es simbólico, es simplemente me recuerdan los tiempos de... Te aseguro que muchos de nuestros radioescuchas ya no se acuerdan. ¿Te acuerdas cuando se certificaba Estados Unidos a los países? Eso quería recordar.
En algún tiempo el Departamento de Estado certificaba la conducta de México en el combate al crimen organizado, le hace narcotráfico. Así es. Esto fue desde el año 1900, aquí tengo la fecha, 1986 al 2002. Hasta que México dijo basta. México Era y la otros época países, todavía de Jorge Castañeda como secretario de Relaciones Exteriores, cuando finalmente se negoció este tema y se acabó la certificación. Ahora viene otra forma más sofisticada de certificación con el pretexto de violación a los derechos humanos en México, vicios, usos y costumbres en la procuración y administración siendo los policías de del justicia. mundo y siendo la potencia mundial todavía número 1, ¿sí? Se pueden dar ese y muchos otros lujos. Yo sí quisiera que en la política exterior norteamericana voltearan a ver el tiradero. La lección es que hay en la relación en Medio México, Oriente, ¿no? exacto, en la relación que hay entre México y Estados Unidos, ni modo, el que se ríe se lleva. Pues no sé y si el que se lleva se aguanta y no hay de otra. No lo sé, Pepe, creo que podríamos aspirar a otra cosa. Yo creo que sí. Seguramente vendrá algún pronunciamiento de parte de la secretaria de Relaciones Exteriores con respecto a este recorte, a estas amenazas de, como no respetamos derechos humanos, pues quitan 15%. Es una medida que, como tú dices, es un símbolo y que no va a tener ninguna efectividad, ¿no? Más que la cosa simbólica, que no es menor. Pero vaya, no va a tener ninguna efectividad en el sentido de que México se vuelva, o sea, el objetivo a lograr es que México se vuelva un país que en el que se puede decir que no se violan los derechos humanos. Que te recorten 15% de la iniciativa Mérida no se va a traducir en nada. No va a haber menos corrupción, no va a haber menos narcotráfico, no va a haber menos impunidad, no va a haber menos nada. Así que es simplemente un regaño. Sí, como decías tú hace un rato, de los Estados Unidos, que es bastante ignominioso, pero en fin, es su dinero, los congresistas republicanos ya sabrán qué hacen con su dinero y si quieren retirarlo, pues lo que es cierto es que seguiremos siendo frontera y que les conviene tanto como a nosotros que la frontera esté en paz y que México sea un país próspero. Ahora, nosotros tenemos que hacer la tarea, no es culpa de ellos. Y queda muy claro, seguiremos siendo vecinos, sí, pero vecinos distantes. Ya lo escribía hace 30 años Alan Reading, el corresponsal de New York Times entonces, y ahora, bueno, pues vuelve la vuelta, la rueda de la fortuna, de la rueda del infortunio, vuelve a dar la vuelta. Así es, Pepe. Gracias, doctora Casar. Aquí estamos el próximo martes. Gracias, por supuesto que sí. La doctora María Amparo Casar en su juicio